La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. En el 2014 las fuentes de agua se redujeron considerablemente, hubo realmente por efectos del fenómeno del Niño, del ENOS, las fuentes nos redujeron en algunos casos 50, en otros casos 60%. 2015 se prevé, que el verano se prolongue tal vez unos 15 días más, que esté entrando las lluvias, entonces estamos tratando de implementar las medidas que podemos tomar de acuerdo al decreto de emergencia que se estableció en octubre del año pasado. Es un impacto muy fuerte, muy fuerte. El hecho de que se hayan dejado de sembrar muchos cultivos debilita la estructura productiva de las fincas de la zona, y también mucha persona que vive alrededor de la actividad productiva, que no necesariamente son productores, se ven afectados porque les disminuye su fuente de empleo, hay menos tractores que arreglar, hay menos insumos que vender. Entonces el debilitamiento económico en toda la región es muy fuerte y es muy impactante para el país. En torno al periodo seco que estamos ahorita ya enfrentando, desde la perspectiva de la producción agropecuaria, nosotros en el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco y en conjunto con otras universidades en el marco de un proyecto CONARE, ejecutamos una serie de iniciativas orientadas a la cosecha de agua de lluvia como una estrategia de adaptabilidad a cambio climático, la cual favorece la captura de agua para utilizarla justamente en este periodo que estamos viviendo. Y considerando que el año anterior fue uno de los periodos de lluvias más secos de la historia, pues estas estrategias resultan ser una oportunidad importante para los productores rurales y en específico para los desarrolladores de la región del Pacífico Seco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la sequía, algo que nos importa a todos y todas en el planeta, en el país, por los estragos que tiene sobre las diversas actividades humanas y también sobre los diferentes hábitats, las especies, en fin, tiene un impacto muy importante, tanto así que la sequía vivida durante el 2014 fue considerada una de las más fuertes de los últimos 75 años y el panorama podría empeorar si no tomamos las medidas adecuadas como país, pero también cada persona que vive en este país tiene que tomar responsabilidad en esta materia. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Ricardo Sánchez Murillo, quien es hidrólogo de la Escuela de Química de la Universidad Nacional. Bienvenido, Ricardo. Gracias por la invitación. También nos acompaña una vez más Nelly López Alfaro, ha sido colaboradora de Una Mirada y coordinadora de Horizontes Ambientales del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Bienvenida, Nelly, una vez más. Muchas gracias, Maribel, por la invitación. También nos acompaña el señor Álvaro Valioceda Garro, del Centro de Recursos Hídricos para Centroamérica y el Caribe, HidroSec, de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Álvaro. Muchas gracias por la invitación. Antes de conversar sobre este tema tan importante, vamos a conocer la versión oficial del Instituto Meteorológico de Costa Rica sobre el tema de la sequía, un poco para que la gente comprenda la importancia que esto tiene pues, para todos y todas sin distingo de ningún tipo. Por eso Una Mirada conversó con el señor Werner Stoltz del Instituto Meteorológico Nacional, quien explicó a Una Mirada que el fenómeno del Niño que afectó al país en el 2014 deja un importante déficit de lluvia que impactará en el 2015. Bueno, el comportamiento de las lluvias del año pasado, 2014, realmente fue muy particular. Tuvimos un primer semestre muy seco,
diríamos, extremadamente seco en Guanacaste, inclusive con récords de sequía, digámoslo así, en algunos meses. Y luego el segundo semestre ya llovió un poco más, particularmente a partir de la última semana de agosto. Agosto, septiembre, octubre fueron meses que llovió un poco más, pero en general todo el año 2014, haciendo un balance de todo el año, pues fue deficitario. Podríamos hablar de un déficit promedio entre el 15 y el 20%, inclusive más en algunas zonas. Así que fue un año muy irregular. Recordemos que estuvo impactado por un calentamiento muy fuerte en las aguas del Océano Pacífico cercano a Costa Rica, lo cual llamamos un fenómeno del Niño, que básicamente fue el que moduló esa característica tan atípica, con un semestre muy seco en algunos puntos y recuperándose un poco más en la segunda parte del año. Bueno, recordemos que el 2015, parte del 2015, enero, febrero, marzo, abril, corresponde a la estación seca en lo que es la vertiente del Pacífico, incluyendo el Valle Central, y al mismo tiempo, tanto enero como febrero pues son meses muy lluviosos en el Caribe, dado que se ven afectados por el arribo de frentes fríos, empujes fríos y otra serie de características atmosféricas que modulan la lluvia en el Caribe. Pero dado que el 2014 fue muy deficitario, pues lógicamente esto impacta principalmente la estación seca del 2015 porque traemos un déficit de lluvia muy grande. También estamos previendo temperaturas más altas de lo normal, 1 grado Celsius por encima de lo normal en Guanacaste y en algunos puntos del Pacífico. Así que lógicamente siempre la estación seca del 2015 pues se ve afectada por ese comportamiento muy anómalo que tuvimos en los 6 meses anteriores a enero de este año. Realmente importante tomar conciencia sobre la situación que estamos viviendo en el país, que también corresponden mucho a los cambios que también se han experimentado en el mundo entero, particularmente porque en Costa Rica tenemos una idea un poco tergiversada del tema de la sequía. ¿Por qué? Porque siempre hablamos, ¿verdad?, de invierno, verano, de estación seca y estación lluviosa. Entonces la gente le dice a uno, ¿cómo que sequía? Si llovió anteayer, pero no hemos tal vez como país tomado conciencia de que hemos tenido una disminución muy importante en las precipitaciones, de que hay poblaciones que se han visto muy afectadas, tanto así que 19 cantones fueron declarados en emergencia nacional y que se habla de pérdidas de más de 14.000 millones de colones, tanto en la actividad agrícola como ganadera, en fin, hay una afectación importante. Ahora, ¿cómo podemos explicar a las personas qué entendemos por sequía y en qué punto la sequía puede llegar a ser algo que se convierta en un problema? La sequía básicamente es una condición anormal y algunas veces muy recurrente en la cantidad de lluvias. Básicamente lo que tenemos es una variación temporal, puede ser cada 10 años, por ejemplo, de una disminución anormal de la cantidad de lluvias respecto a lo que llueve normalmente en una zona. Entonces, la sequía, por ejemplo, para la zona del Pacífico Norte de Costa Rica no es algo nuevo. Es algo que es recurrente y si usted analiza los registros de precipitación de los últimos 70, 80 años, cada periodo de cada 10 años tenemos un periodo recurrente de sequía. Lo que yo creo que ha faltado en el país es un poco más de planificación ante ese evento que es recurrente, principalmente en la zona del Pacífico Norte de Costa Rica. Precisamente al hablar de esa planificación es que algunas instituciones han tomado medidas como, por ejemplo, en el caso específico de la Universidad Nacional, la creación de instituciones como el Hidrosec para atender estas y otras situaciones relacionadas con el agua. ¿Cómo lo valoran ustedes desde este centro? Bueno, se ve que el problema de sequía, como Ricardo lo dijo, no es un problema nuevo. Ya se ha venido hablando, desde el fenómeno del Niño se presenta desde 1960 y ha sido oscilatorio durante 3 a 5 años y eventos fuertes de 15 a 20 años más o menos. También es aunado al cambio climático, que ya desde los años 90 se hablaba sobre el cambio climático. Ya en el 2007 el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, ya había dado sus pronósticos y ahí se decía que para la zona de Guanacaste, especialmente en la zona del Golfo de Papagayo, era donde más se iba a impactar, que se iba a impactar entre 0,5 grados centígrados y 3 grados centígrados y iba a aumentar la temperatura promedio.
Entonces, parte de esas acciones fue que tomó la Universidad Nacional para la creación del Centro de Recursos Hídricos y a partir de ahí empezar a crear proyectos para tratar de disminuir esos impactos que va a generar la sequía de aquí a futuro, porque se prevé que los cambios mayores vayan a ser entre el 2030 y el 2050 en adelante. Ahora, parte de esa planificación de la que usted hablaba también incluye el trabajo con comunidades. Y en eso, Nelly, usted ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, no solo con el tema de la sequía como tal, sino del uso responsable del agua o de formas alternativas de captación y uso de agua que han venido trabajando con comunidades y les ha permitido además trabajar un poco en la conciencia de la gente en torno a la importancia de este tema. Claro que sí. Yo creo que una de las cosas fundamentales que destacar acá, como ya lo han dicho mis compañeros en el panel, es que la sequía no es un tema nuevo, ¿verdad? Sino que es algo recurrente y mucho de lo que hay que hablar es cómo lo enfrentamos, cuál es nuestra responsabilidad individual y colectiva. Entonces, en esa medida, nosotros como Universidad Nacional, como IDESPO y como Programa Horizontes Ambientales, lo que empezamos fue a generar estrategias de trabajo en las comunidades y mucho a tratar de generar una conciencia de lo que era una cultura por el agua. Ahora hablamos mucho se habla de esa cultura nueva por el agua. Y lo que va aunado a esto es la responsabilidad en un uso racional, pero también cuáles alternativas desde la parte académica o técnica podemos darle a las comunidades para que puedan solventar también los faltantes de agua que existen. Nosotros hemos trabajado ayudando a lo que es la organización comunal para los acueductos rurales, las asadas o acá y a veces comités de agua. Y además de eso, también hemos tratado de implementar tecnologías alternativas para ser utilizadas o implementadas en zonas de riesgo. En este caso, digamos, en el Pacífico Norte o en el Pacífico, principalmente en la península de Guanacaste, nosotros hemos tratado de implementar dos tipos de tecnologías que vienen a ayudar y también enseñar a las comunidades a que haya alternativas. Uno es las biojardineras, que es con las aguas residuales, que son aguas que pueden ser reutilizables en momentos donde hay faltante de agua, como sucedió en el 2014, que hubo un gran faltante, y con el proyecto piloto que nosotros montamos, la misma comunidad en la que se implementó la biojardinera, ellos decían que esto les había ayudado a poder regar los sembradíos y que solventaba de alguna manera ese faltante de agua. También lo que son los sistemas de captación de agua de lluvia, que también el asunto es que nosotros, como vos lo decías al inicio, tenemos esa idea de que en Costa Rica, ¿cómo hablar de sequía? Si nosotros vemos llover, sí, aunque no sea, hay gente que dice, sí, pero es que ayer llovió lo que no ha llovido en todo el año. Exacto. Entonces, ¿creen que con ese poco que llovió ya se solucionó el problema? No, bueno, hay un problema mayor que es justamente educar a la gente para que entienda que eso no va a solventar el agua, pero que con un sistema de captación de agua de lluvia, ese día que llovió mucho, pudieron captar en un reservorio o en tanques agua que puede servir para el riego, puede servir para uso de cultivo de peces o para la ganadería, o también para el consumo interno en las casas. Ahora, ¿por qué si, como ustedes dicen, pues la sequía no es nueva para nosotros? En este 2014 hubo un llamado de atención tan importante. No sé si será porque ahora hay más acceso a la comunicación, pues uno tuvo más información sobre el tema, o si de verdad estamos enfrentando una situación que nos debe llamar la atención para prepararnos para no tener consecuencias mayores en el futuro. Yo creo que un factor importantísimo es que las personas ahora, las comunidades, no importa dónde usted esté, hay muchísimo acceso a la información. Eso no sucedía, por ejemplo, en 1950 o en los 70 la zona tuvo una de las peores sequías que se han registrado, pero la comunicación era muy distinta. Entonces, un punto importante es el acceso a la información. Otro punto importante es que las sequías
tienen diferentes índices de severidad. Y de repente, a pesar de que no tenemos realmente los cálculos de los índices de severidad históricos de las sequías en Costa Rica, es muy posible que la que hemos estado enfrentando o se enfrentó en el 2014 sea una sequía de un alto índice que haya impactado o haya generado más movimiento de la sociedad, o sea, haya generado unas pérdidas económicas mayores y se haya sensibilizado muchísimo más la sociedad. En los 80 también hubo una sequía muy fuerte que produjo una gran muerte de ganado en la zona. Entonces yo creo que es una combinación entre mayor acceso a la información y una sequía pues con un impacto muy alto en la región. Ahí es donde es importante que nosotros como universidad entremos y que entremos en los 3 pilares básicos de la universidad, que es la educación a las comunidades, tanto educación continua, como son las carreras, también educación no continua, lo que es investigación, para demostrar con investigación científica que los hechos son reales, son veraces y que están sucediendo, y llevarle esas investigaciones a los tomadores de decisión para que se tomen las decisiones políticas. Y también la parte de extensión, que es la parte de ayuda a la comunidad. Entonces, que ayudemos, que concienticemos a la gente para tratar de resolver de la mejor forma esta problemática. Yo creo que también hay una situación que en el 2014 hizo que se le pusiera mayor atención. Recuerden que fue un año electoral, cambio de gobierno. Entonces fue un tema que definitivamente fue importante de retomar en los meses, no solamente del verano, que le llamamos mal llamado verano por nosotros, que es la época seca, que fue en medio de la campaña electoral. Entonces se hablaba de un proceso de sequía y de necesidades en la zona del Pacífico Norte. Y también el cambio posterior de gobierno. Entonces, la celebración del 25 de julio, que se dio, Luis Guillermo Solís como presidente viaja a Guanacaste, inmediatamente se le da una atención a lo que estaba sucediendo en ese momento. Hace 5 años atrás tuvimos un índice alto de sequía en la zona norte, principalmente en los cantones de lo que fue Upala, Guatuso, Los Chiles, San Carlos, y no se le dio tanta cobertura de información y demás como sí pasó el año pasado. Sí, también el tema de la percepción, ¿verdad?, de la gente juega un papel muy importante, porque realmente escuchó uno comentarios, sobre todo aquí en el Valle Central, donde usualmente tal vez no nos percatamos tanto de lo que ocurre, estas situaciones ya específicas fuera de la meseta central. Sí, la gente detectó mucho el tema de que ya no llovía como antes, e incluso, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, la gente incluso hizo un poco de broma en el sentido de que apenas declaramos que venía la Navidad, empezó a llover, como dicen, tieso y parejo en Heredia, por lo menos. Entonces hay como una, ¿verdad? Hay tal vez la misma información nos hace tener mayor conciencia de que hay un cambio en el patrón de lluvias y que pues la afectación nos puede llegar a todos de una u otra manera. De cómo prepararnos para la sequía, de eso vamos a seguir hablando aquí en Una Mirada. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continúa usted en Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy sobre cómo enfrentar la sequía que nos agobia desde el 2014 y que en el 2015 puede seguir teniendo consecuencias importantes. Un tema importante de abordar en este momento es el tema de la vulnerabilidad que tenemos en nuestro territorio como tal para el tema de la sequía, y que es importante que tomemos conciencia de eso para pues, proceder a planificar y prevenir. Y básicamente yo creo que uno de los principales aspectos a tomar en cuenta es la posición geográfica de Costa Rica en el istmo centroamericano, que si bien es cierto, esa posición, ese canal entre dos grandes masas continentales nos ha ayudado o ha generado que Costa Rica tenga una alta biodiversidad, también en la parte climática nos ubica dentro, un punto de tierra dentro de dos grandes masas de agua, el Mar Caribe y el Océano Pacífico, distorsiones en las condiciones atmosféricas, en la temperatura superficial del océano, generan variaciones altísimas o grandes de precipitación en nuestro país. Entonces, eso es uno de los puntos fuertes de vulnerabilidad que tenemos. Existe otro punto de vulnerabilidad que yo creo que está basado en la premisa de que tenemos muy poca información.
y eso ha limitado mucho la planificación del país. Es una vulnerabilidad diferente, ¿verdad? Es una vulnerabilidad que tiene que ver con el esfuerzo interinstitucional para recopilar la información, para poder hacer realmente planes de manejo para adaptación para adaptación al cambio climático. Que si somos vulnerables, somos muy vulnerables a la sequía. A pesar de que llueve mucho, dice la gente. Ese es un concepto erróneo que tiene la gente. Es una mala percepción. Sí, es una mala percepción. Porque nuestra economía está basada en agricultura y turismo. Y esos dos aspectos económicos son importantísimos. Tener agua. Sin agua no se puede tener. Y los principales problemas es que ahora, por ejemplo, en Guanacaste, cuando se vieron afectados en 2014 esta parte de la economía y se vio que quedaron pozos sin agua, que se secaron pozos y que no hay estudios sobre a ver cuánto es la cantidad de agua, balances hídricos para conocer a ver si se está sobreexplotando los acuíferos o no. Un caso importante es el río Tempisque. Desde hace muchos años se conoce una nueva dirección de aguas y ya le dicen que el caudal está sobreexplotado. Y en 2014 resulta que ya cuando va cerca de Palo Verde, no lleva caudal el río. Entonces sí somos vulnerables y eso se debe a varios aspectos también. A cómo manejamos el agua y desde un punto de vista cultural, social, económico y cómo dependemos de ella. Me gustaría detenerme un poco más en estos últimos dos aspectos que usted mencionó. ¿Cómo manejamos el agua? ¿La manejamos adecuadamente? No la manejamos adecuadamente. No. Podemos incluso poner de ejemplos y cada uno de los televidentes que nos están viendo pueden hacer un examen de conciencia individual. Cierro el tubo cuando me estoy bañando. Cuando me lavo los dientes, tan simple. Tan simple como eso. Tengo un inodoro que tiene, porque los más viejos eran de 20 litros del tanque del inodoro, y cada vez que voy se jala la cadena y es un tanque completo, a veces innecesariamente, ¿verdad? O sea, innecesariamente el tanque tan grande de mantenerlos en las casas. Pero igual para cualquiera de los usos de la casa, lavar los trastos o incluso háganse la pregunta, cuando ven una fuga en su casa o en la comunidad, ¿cuánto tiempo duran en repararla? O vamos al otro, ¿cuántas veces vemos una fuga en la comunidad e inmediatamente lo reportamos al operador, que sea del agua, para decirle, hay un chorro en estos momentos en la comunidad? Esas son las primeras cosas para decir si hacemos un uso racional del agua. Pero después podemos entrar a otras situaciones mayores. Si realmente nos interesa cuando regamos el jardín o sembramos, incluso los mismos agricultores, cuando se riega, ahí no hay un tipo de riego acorde realmente con el tipo de siembra que hay. Entonces, el desperdicio que hay, tanto en las actividades productivas como en las casas de habitación, es enorme. Y una de nuestras mayores preocupaciones debería de ser justamente medir nuestro consumo de agua. Incluso podemos ir un poco más allá. ¿Cuántos acueductos municipales o de asadas tienen medidor en sus casas? Ah, sí. Entonces, yo he escuchado a gente que dice, no, yo voy a ir donde fulano, porque ahí tiene un acueducto de municipal y no tiene medidor. Entonces podemos lavar los carros y todo, y no hay ninguna preocupación. O sea, dejan la manguera abierta. No hay ninguna preocupación de que si todo el agua que están gastando realmente es necesaria. Pero si nos vamos más allá, también es qué conciencia hay a nivel político, acerca de lo que decía Ricardo, de los datos, y lo que decía también Álvaro, de qué tanta importancia se le ha dado a los datos. Hace año y medio aproximadamente con la Comisión Interinstitucional para generar estadísticas del agua a nivel del país. Se tuvo que presentar un informe a Naciones Unidas y como decían los compañeros, lo peor fue
que no teníamos de dónde sacarlas. Ya este año, porque están tan dispersas y también no se llevan periódicamente, ¿verdad? Entonces, a veces incluso se repiten, quién es el de la competencia para tenerla. Entonces, que el esfuerzo que se ha ido haciendo para tratar de generar también conciencia en las autoridades de que el agua no vamos a tener acuíferos eternos, sino hay políticas que ayuden a la recarga de estos acuíferos. Las formas que hay de manejo del uso del suelo, donde hay gente que más bien la presión económica es construyamos en tales lugares y la vista en esta montaña es preciosa y entonces hay que generar no solamente eso, sino que el anillo de contención del área metropolitana se estuvo diciendo hay que ampliarlo, pero ampliarlo con ese concepto desarrollista y no en el sentido de que, bueno, y esto afectará la recarga de los acuíferos. Tendremos suficiente agua para las próximas generaciones. Y ya Álvaro lo decía, lo peor lo vamos a enfrentar dentro de 15 años. Justamente va a empezar en el 2030, del 2030 al 2050. Ahí sí vamos a tener grandes carencias de agua si no empezamos a hacer una conciencia en los políticos de que el tema es medular. Y de que debe haber un cambio al Usted respecto. mencionaba un segundo punto que era el tema de la dependencia del recurso como tal. Sí, nosotros, por ejemplo, en Hidrosec hemos hecho muchos talleres por varios proyectos que tenemos y se nota la percepción que tiene la gente sobre el agua. Sí, que es inagotable. Que es inagotable. Hay una dinámica muy bonita que se llama ¿cuánta agua tenemos en el mundo? Entonces, ponemos el 100% del agua y decimos cuánta agua es lo que tienen los ríos, cuánta agua es lo que tienen los océanos, cuánta agua hay en la atmósfera. Y al final la sumatoria en todos los talleres da como el 200, 250%. O sea, entonces siempre se les explica cómo es la metodología del taller. Eso no puede ser, eso significa que nosotros tenemos una percepción equivocada de lo que es el agua. Y como decía Nelly, o sea, es que las pequeñas acciones, a veces tal vez nosotros digamos, no, es que si yo no cierro el tubo cuando me estoy lavando los dientes, no importa, yo estoy gastando un poquito. Mucho está gastando el agricultor que está regando por gravedad y que nada más abre la bomba y deja que el agua corra. Sin embargo, ese mismo aspecto cultural de cuidar el agua es el mismo en los dos. Entonces, si yo no cierro, pues entonces ese mismo no va a cerrar la bomba cuando esté descargando 50 o 100 litros por segundo. ¿Cuáles podrían ser los escenarios que podríamos tener en el país en esta materia de la falta de agua, de la sequía? Porque tal vez en el 2014 la gente como que se sacudió un poquito con el tema, pero en realidad no estamos viendo ni los peores escenarios que se podrían presentar en el mediano y largo plazo. Sí, yo creo que eso hay que analizarlo desde un punto de vista, bueno, ¿dónde están las concesiones de recurso hídrico? Entonces, le pongo un ejemplo, la región del Pacífico Norte. Para febrero del 2014, esa región tenía alrededor de unas 1.200 concesiones de explotación de agua superficial y de explotación de agua subterránea. Cerca del casi el 70% proviene de agua subterránea. Entonces, también tenemos aquí un problema de planificación en donde se ha dado como una pequeña tendencia en el sentido de que vamos a paliar los efectos del cambio climático generando o perforando más pozos. Y lo que pasa es que la falta de datos a nivel de país nos lleva a una planificación algunas veces que es la única que tenemos al alcance, pero que tal vez no sea la más correcta. Y entonces yo quería reforzar un punto anterior. A nivel país, a nivel regional o a nivel comunal podemos hacer esas actividades, podemos poner recolectores de agua de lluvia, podemos tener sistemas más eficientes, deberíamos tener un sistema de distribución de agua más eficiente, ¿verdad? Los últimos reportes dicen que algunos sistemas de abastecimiento de agua potable tienen hasta un 50% de fugas. Entonces tenemos un rezago de infraestructura altísimo, pero también tenemos en el país un rezago de instrumentación hidrológica. Y para generar un plan de adaptación al cambio climático, recurso hídrico, usted necesita 20 años de información continua, ojalá diaria, de caudales de los ríos, de niveles en agua subterránea, de precipitación que existe muy bien en Costa Rica por parte del Instituto Meteorológico Nacional, pero tenemos un rezago y no podemos darle más largas a ese rezago. Tenemos que actuar y tenemos que comenzar a monitorear muy detalladamente
nuestras cuencas hidrográficas. Sobre el rezago en infraestructura, Una Mirada conversó con la presidenta ejecutiva del AIA, Yamilet Astorga, quien explicó algunas obras de infraestructura que se están realizando principalmente para reducir el impacto de la sequía en el área metropolitana. Bueno, para la gran área metropolitana, el AIA ya había previsto y ha estado construyendo pozos, habilitando pozos, de tal manera que podamos aumentar la capacidad hídrica en el acueducto metropolitano. En ese sentido, se estará reduciendo, lógicamente, aquellas poblaciones que se vieron afectadas en el 2014 en cuanto racionamiento de aguas, alrededor de menos de 400,000 personas se van a ver afectadas en este 2015, pero de estas 200,000 van a verse afectados en menos de 6 horas. En el 2014 las fuentes de agua se redujeron considerablemente, hubo realmente por efectos del fenómeno del Niño, del ENOS, las fuentes nos redujeron en algunos casos 50, en otros casos 60%, así que realmente la reducción es bastante considerable y por otro lado tenemos mucho mayor población. En ese sentido hay un desbalance y este desbalance hace que necesitamos nuevas fuentes de agua, es por eso que se han ido ubicando pozos y habilitando pozos para ampliar la capacidad para el gran área metropolitana. De igual manera se está haciendo para otros acueductos del país, sobre todo en aquellas zonas como por ejemplo Guanacaste, o sea la región Chorotega, región Pacífico Central, que se requieren de mayores fuentes, dado a que ahí las afectaciones son mayores. Y siempre sobre los pendientes, el director de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Felipe Arguedas, aseguró que hay que trabajar más con grupos en particular. Por ejemplo, ellos han trabajado en el 2014 con agricultores de todo el país para prevenirlos sobre el tema de la sequía y cómo enfrentarla. Bueno, en realidad en 2014 fue un año conocido como el fenómeno del Niño, que el Instituto Meteorológico Nacional lo estuvo prediciendo desde inicios de año. Tuvimos alguna lluvia un poquito en septiembre y octubre, pero nuevamente a partir de noviembre entró el verano. O sea que en términos generales, en promedio, en el 2014 tuvimos entre un 60 y un 40% menos de lluvia en la región Chorotega y Pacífico Central, y julio fue el año más seco de los últimos 60 años en la región Chorotega. 2015 se prevé, bueno, que el verano se prolongue tal vez unos 15 días más, que esté entrando las lluvias, entonces estamos tratando de implementar las medidas que podemos tomar de acuerdo al decreto de emergencia que se estableció en octubre del año pasado y que se publicó en ese mismo mes. Es un impacto muy fuerte, muy fuerte. El hecho de que se hayan dejado de sembrar muchos cultivos debilita la estructura productiva de las fincas de la zona, y también mucha persona que vive alrededor de la actividad productiva, que no necesariamente son productores, se ven afectados porque les disminuye su fuente de empleo, hay menos tractores que arreglar, hay menos insumos que vender. Entonces, el debilitamiento económico en toda la región es muy fuerte y es muy impactante para el país. Bueno, nosotros lo primero que hicimos el año pasado, desde mayo, fue primero informarles de lo que iba a pasar, hicimos cualquier cantidad de seminarios y foros, decirles qué iba a pasar, cuándo iba a llover, qué podían sembrar, qué no podían sembrar, cuándo podían hacerlo. Con esto logramos que la gente estuviera informada y que tomara algunas decisiones, como en unos casos, desgraciadamente, no sembrar, pero con eso no tenían pérdidas. Después ya pasamos a una etapa en que empezamos a usar recursos del ministerio para atender algunas pequeñas demandas de los productores. El año pasado, del presupuesto ordinario del ministerio, sacamos 100 millones para ayudar a los productores, y después hemos tenido una participación totalmente activa en los comités de emergencia local y en el Comité Nacional de Emergencias. La información parece ser clave para lograr que la gente sepa
¿Cuál es la situación que enfrentamos que no lo vea tan en el corto plazo como, sí, esta sequía va a durar un ratito y luego va a empezar a llover? O esa idea de que porque llovió mucho esta semana ya no importa si no llueve la que sigue, sobre todo con esos escenarios que tienen que ver con el cambio climático que usted mencionaba, Álvaro. Sí, la información es clave en este asunto. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene la Universidad Nacional con el CESUCA, que lo lidera el doctor David Smith, que se llama Foro sobre el Clima, y ellos se reúnen cada 3 meses con los productores agrícolas y les explican cuáles van a ser los pronósticos de los próximos 3 meses. Y ahí determinan cuánto va a ser, si va a haber más o menos cantidad de agua de lluvia, para ver cuáles son las medidas de mitigación que se pueden llevar a cabo. Pero como decía Ricardo, es que ¿cuánta agua hace falta? Eso es lo que no sabemos. O sea, esa investigación es la que no se tiene todavía. Se están avanzando para ello, pero todavía son 20 años de investigación que apenas están iniciando. Quizá para reforzar el punto de Álvaro, nosotros desde la Universidad Nacional hemos estado impulsando en el 2014, ahora en inicios del 2015, que el país necesita urgentemente un observatorio de sequías. Claro. El país necesita un observatorio dedicado específicamente a las sequías. De repente esa actividad ha estado muy recargada en otras instituciones del Estado que ya de por sí tienen muchas obligaciones, pero necesitamos un observatorio al estilo del observatorio de sequías que tiene Estados Unidos, donde existen mapas actuales, inclusive algunas veces cada semana, de cuáles son las condiciones, la severidad de la sequía, implicaciones por zona, que puedan permitir que el país tome decisiones rápidamente y que puedan orientar recursos rápidamente hacia el sector ganadero, hacia el sector arrocero o turístico. Entonces, realmente un observatorio de sequías es una necesidad que tiene el país en este momento, principalmente por la situación que se presenta en el Pacífico Norte del país. Ahora, también sería importante tomar conciencia sobre cambiar de alguna forma el uso que le damos al agua llovida, porque uno dice, toda esa agua que se da por el caño, no sé, yo desde que conocí el proyecto de Nelly de los reservorios de agua llovida, me cambió la mentalidad sobre el tema, ¿verdad? Porque uno dice, tanta agua que cae en algunas tardes, sobre todo en Heredia, que es donde nosotros pues tenemos la sede central de la Universidad Nacional, y uno desearía que se hiciera un uso más adecuado del recurso en general, ¿verdad? No solo pensar tal vez en los ríos y demás, sino que también iniciativas como la que usted lidera pues pudieran volverse de un uso más común entre la gente que pues tiene esa dicha, digamos, de contar con tanta lluvia todo el año. Sí. Bueno, en realidad las alternativas son variadas, ¿verdad? Y creo que eso es importante, tomar conciencia de que sí existen alternativas tecnológicas de bajo impacto, ¿verdad?, hacia el ambiente y con un gran provecho para las comunidades y que sí se pueden hacer, sí se pueden dar. Nosotros hemos implementado, bueno, principalmente en la zona de Guanacaste y el INICEFOR y el CEMEDE han tenido proyectos en lo que son los reservorios de agua, que son reservorios que se hacen a nivel de tierra con una pendiente para mantener una cantidad de agua que puede ser utilizada para la agricultura. Nosotros hemos utilizado el otro sistema, que es la captación por medio de los techos y de las canoas, y llegan a un tanque de almacenamiento y este puede ser reutilizado en las casas de habitación, en instituciones. Incluso lo tenemos en escuelas, en Sensinay, y lo hemos puesto incluso, bueno, en Talamanca hay varios casos donde los hemos puesto en lugares de población indígena donde no hay abastecimiento de agua potable, donde incluso los indígenas tenían que caminar 2 horas para llegar a un río en época seca para obtener agua para llevar a sus casas. Y con estos tanques de captación de agua de lluvia han disminuido enormemente. ¿Por qué? Porque si hay un periodo de sequía que todavía en este momento no ha sido tan extremo para decir
son 2 años, 3 años de sequía, sino que hemos tenido algunos meses de sequía. Entonces, el almacenamiento de esta agua podría eventualmente cubrir una buena parte de esos meses de sequía que se tienen. Otra de las cosas que sí es muy importante de tomar en cuenta es que estas tecnologías también son de bajo costo. Entonces, no es una gran inversión la que tienen que hacer para poder implementarlas en los sitios donde se están sucediendo estas problemáticas con mayor... Hay varias opciones que se pueden empezar a implementar como país, pero que requieren, como ustedes dicen, sobre todo contar con información y tener planificación. De estas alternativas vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. con el tema de cómo prepararnos para la sequía. A lo largo del programa hemos hablado un poco de la situación que ha enfrentado el país en el 2014 y que seguirá en el 2015 y de cómo podríamos enfrentar tanto el tema de la sequía como también trabajar en un uso más adecuado del recurso hídrico. Una Mirada conversó con el académico de la Universidad Nacional, Henry Sánchez, quien con expertos del Consejo Nacional de Rectores de las Universidades Públicas de Costa Rica realizaron en Guanacaste el proyecto llamado Cosecha de Agua, con el objetivo de reducir el impacto de la sequía en la zona de La Pampa. Esa es una de las alternativas que veremos a continuación. En torno al periodo seco que estamos ahorita ya enfrentando, desde la perspectiva de la producción agropecuaria, nosotros en el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco y en conjunto con otras universidades en el marco de un proyecto CONARE, ejecutamos una serie de iniciativas orientadas a la cosecha de agua de lluvia como una estrategia de adaptabilidad a cambio climático, la cual favorece la captura de agua para utilizarla justamente en este periodo que estamos viviendo. Y considerando que el año anterior fue uno de los periodos de lluvias más secos de la historia, pues estas estrategias resultan ser una oportunidad importante para los productores rurales y en específico para los desarrolladores de la región del Pacífico Seco. Considero que tenemos acá en la universidad y en el marco de este proyecto una serie de herramientas oportunas para poder enfrentar de la mejor manera esta crisis. El sistema es sencillo, es capturar agua que precipita y fluye a través del terreno y se almacena luego en un estanque al cual se elabora en una depresión mediante un dique y que constituye fundamentalmente una represa de agua, la cual puede ser utilizada en actividades diversas. Por ejemplo, para producción piscícola, para producción agrícola, para incorporar agua a los mantos acuíferos, pero también existe la posibilidad de que desde esta perspectiva de la cosecha de agua de lluvia podamos reducir el consumo de agua potable que se tiene en los hogares de la región. Nosotros en el marco de la ejecución de este proyecto que inició en 2008 y terminó en 2011, construimos unos modelos en la zona alta de Nicoya, los cuales están operando en su mayoría de la mejor manera y ayudando al productor para desarrollar actividades productivas adecuadas. Este proyecto que vimos es interesante porque, como usted nos mencionaba, Nelly, la idea es no solo que se prepare la población para la sequía, sino que también cambie sus hábitos en torno al uso del recurso hídrico, que al final de cuentas, pues tal vez es lo más importante, porque tengamos poca o mucha agua, igual la gente la gasta como si tuviéramos agua que no se va a gastar nunca. Sí, yo creo que ahí estás tocando un punto muy importante. La gente todavía en Costa Rica tiene la mentalidad, el agua, si aquí llueve, aunque digan que hay sequía, pero hoy está lloviendo. Entonces, esa mentalidad de que tenemos mucha agua, hay que cambiar. Por eso se habla y hay todo un movimiento donde se ha estado tratando de decir, hay que crear una nueva cultura del agua. Y una de las cosas interesantísimas es que, voy a ponerles un ejemplo, nosotros todavía aquí consideramos que los acuíferos nunca se van a acabar, ¿verdad? Sacamos y perforamos pozos y tomamos agua de los acuíferos sin ninguna medida de cuánto se está
realmente explotando de estos acuíferos. ¿Y cuánto es el tiempo de recarga? Hay pocos estudios y muchos los ha hecho el Laboratorio de Hidrología de la Universidad Nacional, de la Escuela de Biología, en la parte central del país, donde ha tratado de decir cuál es la capacidad de los mantos acuíferos del área central. Sin embargo, nosotros seguimos perforando y creemos que esto nunca se va a acabar. Ya ha sucedido en otras partes del mundo. El agua de los acuíferos se ha acabado y han tenido que buscar soluciones para solventar esa carencia de agua ya subterránea. Entonces, ¿qué ha pasado? Así, en forma muy breve, en Europa han tenido que construir represas para abastecerse de agua potable. Entonces, nosotros aquí, el costarricense, le dicen, ¿para qué son las represas? Para generar energía eléctrica. Para eso son las represas en Costa Rica. En Europa, las represas son como fuentes de almacenamiento de agua para poder abastecer de agua potable y tienen que generar todo un proceso de filtración, de sedimentación, etcétera, para potabilizar esas aguas. Entonces, ellos no se imaginan, allá en Europa, conversando con algunos compañeros, ellos decían, ¿cómo? ¿Ustedes usan el agua en represas para hacer energía? Sí. Bueno, no, para nosotros aquí es vital porque no hay ya agua en los mantos acuíferos. Entonces, yo creo que en Costa Rica hay que trabajar mucho para que la gente entienda que sí, que los acuíferos se pueden agotar. Los vamos a agotar, más con el crecimiento de la población. ¿Qué otros aportes realiza el Hidrosec de la Universidad Nacional, Álvaro, en esta materia? Bueno, nosotros como Hidrosec y como Centro de Recursos Hídricos hemos visto el agua tomando en cuenta todo el ciclo hidrológico. Entonces, desde la parte del uso hasta la parte del reuso. Entonces, a partir de ahí manejamos varios proyectos. Por ejemplo, tenemos un proyecto el año pasado, 2014, con la cooperación alemana GIZ, que era para un uso más eficaz y eficiente del recurso, tanto en la parte comercial, en la parte comunal y en la parte agropecuaria. Ahí establecimos una metodología para medir el consumo de agua y el consumo de agua no contabilizada, que es muy importante. Y después, todas esas medidas de capacitación y de concientización a esos sectores para hacer un uso más eficaz y más eficiente. Después tuvimos otro proyecto también que es de ayuda social, que se llama Aguasana, que es la Asociación de Guanacasteca de Saneamiento y Cuidado de Mantos Acuíferos. Ella lo que es una organización social que es endógena, nació de las mismas asadas, y lo que se busca con ellos es dar un tratamiento básico a lo que son los lodos sépticos que se recolectan de los tanques sépticos, que en este momento todos los cisternas que recolectan esos lodos, no hay un sistema de tratamiento. En todo Guanacaste solamente una planta de tratamiento de lodos hay. Entonces, lo que quiere el proyecto, a través de ayuda internacional, va a ser la construcción de una planta de tratamiento de lodos para estabilizarlos y después venderlos como mejoradores de suelos. Ese es otro proyecto. Después, en la parte de investigación, estamos con un proyecto de monitoreo de la calidad del agua del río Liberia. Esto es medir varios parámetros físico-químicos, microbiológicos y biológicos, como macroinvertebrados en el río, para determinar cuál es la condición del río. Con esta investigación, presentarla a las autoridades de la Municipalidad de Liberia para ver cuáles son las acciones, las actividades a seguir para mejorar eso. Claro, y hay que fortalecer también la investigación y la acción social como la que ustedes realizan desde la Escuela de Química. Sí, en la Escuela de Química, desde el año 2013, tenemos un proyecto internacional que se está realizando en muchos países de toda la franja tropical. Se realiza en Namibia, en Etiopía, en Singapur, en la zona tropical de Australia, etc. Lo que estamos haciendo, y en Costa Rica lo estamos haciendo también desde 2013, es tratando de entender la huella química del agua a través de una técnica muy especializada, que es tratar de entender qué variables alteran o pueden controlar esas precipitaciones. Y entonces queremos poder tener un panorama más detallado de las variaciones de precipitación para poder entregarles información a las personas que realmente toman la decisión. Ahí termina nuestro papel, para poder entender las variaciones espaciales de precipitación en el país. Es un proyecto a largo plazo. Nos tomará tal vez 5 años para tener un buen panorama
de esas variaciones de precipitación en todo el país, incluido un punto en la isla del Coco. Y también me mencionaba Álvaro, que también está en gestación la carrera especializada en esta materia en la Universidad Nacional. Brevemente, porque se nos acabó el tiempo. Sí, la Universidad Nacional está enfocando esfuerzos en llevar a cabo una carrera para ahora julio del 2015 de ingeniería hidrológica, en el cual los muchachos se van a capacitar, van a ser ingenieros en el uso y el reuso del agua, en todo lo que es tratamiento de aguas, tratamiento tanto para potabilización como para después aguas residuales, para así llegar que van a trabajar también en todo este sentido del agua en Guanacaste. Mucho trabajo que se está haciendo, pero también mucho por hacer, y ojalá pues que la gente se involucre más en estos trabajos con las universidades, como las comunidades, para poder tener una posición adecuada ante la sequía, pero sobre todo un uso adecuado del recurso hídrico. Gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Les esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.